¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Y hoy vamos a hablar del tema vudú, ¿no? Este tema de corrupción, porque si nos vamos a la historia, se sabe que es el primer vicepresidente en ejercicio acusado de un hecho de corrupción. Y las preguntas que nos hacemos es si es el fin de la impunidad, que hay aires nuevos en lo que respecta al tema de la corrupción en la función pública. Bueno, para eso vamos a hablar con Fernanda Reyes, que es exdiputada, pero también, como me interesa, sobre todo en este programa, es hablar de la relación, si existe una relación, entre la corrupción y la pobreza. Por eso el título del programa es así: ¿la corrupción es la madre de la pobreza? Bueno, esto y mucho más luego de los auspicios. Ya está, mirá. ¿Le llevamos al libro de los 1000 nombres? ¿1000 nombres? Digo, a lo sumo le van a usar 1, 2 nombres. ¿Cuánto van a usar? No van a tener milillizos. Mira, mientras nosotros decidimos qué comprarle, ella rompe bolsa, porque está de 8 meses. No, ella rompe bolsa, pero estas las rompe de lo que las carga, los jueves. Con Claudia vamos los jueves, pero volvemos los viernes, volvemos los sábados, volvemos los domingos. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Ingresá a buenosaires.gov.ar /terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Bueno, y como les dije, estoy con Fernanda Reyes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del caso vudú, ¿no? Este hecho de corrupción que estamos todos muy conmocionados. Y la pregunta es si vos te das cuenta que hay aires nuevos en lo que es el fin de la impunidad. ¿Por qué ha sido llamado a declarar vudú cuando hace 2 años, en una conferencia de prensa, recordemos, forzó la renuncia del procurador y también se removió a un juez y un fiscal? ¿Por qué ahora esto ha cambiado? Yo creo que puede ser que haya un poco de aires distintos a lo que es la justicia. Lo que es importante sí es que se empiecen a esclarecer los hechos, ¿no? Sí. O sea, que el hijo haya llamado a indagatoria a vudú es porque efectivamente tiene elementos como para sospechar que está relacionado con estos casos de corrupción y lo que estamos esperando todos es que efectivamente pueda definirse cuál es la situación de vudú, porque no nos olvidemos, estamos hablando del vicepresidente de la Nación. No es un caso más de corrupción, es quien todas las semanas preside el Senado de la Nación, claro, y con el que hablas casi constantemente, digo, en términos parlamentarios se habla constantemente. Entonces nosotros estamos esperando que efectivamente se pronuncie sobre cuál es la situación. Lo más lógico hubiese sido que vudú tome licencia desde el momento en que se inicia el proceso, pero bueno, dado que no fue así, yo creo que si se llega a procesar, nosotros vamos a iniciar un juicio político desde el Parlamento. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. Por un lado no renuncia, ¿y por qué crees que no renunció? No renunció porque hay mucha impunidad en la Argentina.
parecería que hay quienes por tener determinado cargo público no pueden darse el lujo de no renunciar. Yo creo que cuando uno está muy seguro de su inocencia debería haber renunciado para que la justicia pueda actuar como cualquier otra persona. O sea, recordemos que cuando uno tiene este tipo de cargos también tiene fueros, claro. Entonces tiene como una diferenciación en términos de igualdad, ¿no? Y me parece que Vudú podría tranquilamente haber renunciado, mostrando su inocencia y llevando todo el proceso judicial adelante. No lo hizo por la impunidad y porque seguramente se siente que ahí está más protegido, pero bueno, claro. La justicia avanzó y es bueno que así sea. O sea que después, bueno, está el tema del juicio político. Sí. Y allí tienen unión, digamos, de todos los demás miembros de las cámaras. Sí, o sea, de lo que es la oposición hay bastante apoyo a la posibilidad de un juicio político, no todos, claramente, están varios esperando cuál es la definición de la justicia, pero por lo menos nosotros desde la coalición cívica, junto con Elisa Carrió, creemos que sí, que hay que avanzar en un juicio político, y si no se tiene la mayoría, no importa, o sea, es un hecho... hay muchos proyectos presentados para esto y es un hecho muy claro de impunidad que no podemos dejar pasar desde el Parlamento. Bueno, para aquí en la Argentina obviamente que es un hecho novedoso, ¿no? Es así. Pero bueno, si recordamos hace unos años en Brasil, ¿no? Collor de Mello, que fue obviamente acusado de hechos de corrupción, que recordemos, inició un juicio político y él allí renuncia. Sí. Entonces, bueno, tiene que ver también las experiencias, lo que sucedió también en otros países de la región, con lo que nos está sucediendo ahora. Mira, yo creo que durante muchos años hemos hablado de corrupción en la Argentina, pero tal vez lo hemos tomado como una cuestión abstracta, ¿no? No tomarlo como cómo nos afecta la vida cotidiana estos hechos de corrupción. Claro. Y que se dé que muchos funcionarios están hoy denunciados ante la justicia, hay algunos casos que avanzan, otros casos que no. El caso de Vudú es un caso sumamente relevante, pues estamos hablando de Chicone, de las relaciones entre lo que puede ser su rol de funcionario y cómo genera digamos, cómo influye sobre las determinadas decisiones del mismo organismo del Estado. Claro. Eso a beneficio de una empresa privada que después es propia. Bueno, para hacer negocios con el Estado. Para hacer negocios con el Estado. Entonces, toda esa trama que es muy fuerte dada en el marco del vicepresidente de la Nación, imaginémonos que también se puede repetir en otros casos, en niveles menores. Entonces, yo creo que en la Argentina tenemos que empezar a dar ejemplos. Claro. O sea, cualquier gobierno puede tener un hecho de corrupción dentro del propio gobierno. Ahora, ¿cómo funciona el resto de ese gobierno? Dice, bueno, hay que investigarlo y hay que avanzar, o hace como que no pasa nada como el kirchnerismo, que pareciera que cuando hay hecho corrupción, bueno, no pasa nada, es un caso más, bueno, avancemos, no. El ejemplo de quienes nos gobiernan es fundamental también para que la justicia actúe, y yo creo que en este sentido es muy importante la independencia de la justicia, o sea, la división de poderes, donde se puede investigar a fondo cuáles son los niveles de corrupción que hay en la Argentina, porque el ejemplo de la justicia y el ejemplo del Poder Ejecutivo y el ejemplo de quienes estamos en la política mostrando que no queremos más impunidad es muy importante para que la sociedad también lo tome como un valor a seguir, ¿no? Como un valor a seguir y como algo que funciona, digámoslo así, ¿no? Porque la sociedad o todos nosotros, ¿viste? Sabemos de muchos casos de corrupción en los últimos tiempos y la verdad que, no sé, me acuerdo el caso nada más que de María Julia tras las rejas, pero de nadie más. No, y generalmente siguen impunes. Bueno, tenemos muchos casos que siguen impunes. Pero el otro día escuchaba, me acuerdo cuando con la tragedia de Once, del ferrocarril Sarmiento, Campanella planteaba, ¿no? Decía, uno tiene todavía la esperanza de que la justicia pueda seguir avanzando. Y creo que esa esperanza no la tenemos que perder porque hay muchos jueces, hay muchos fiscales que realmente han trabajado bien y lo siguen haciendo bien, aún y a pesar de las presiones que reciben. Sobre eso hay que confiar. Fernanda, y te pregunto esto, en fines del gobierno de Menem, segundo periodo de gobierno, donde bueno, se hablaban de muchos hechos de corrupción. Allí la Alianza gana la elección y había tomado la bandera de la honestidad, ¿no? Contra toda esta corrupción. ¿No podemos pensar que también es la misma época o que ustedes como unen con bueno, esta digamos relación con otras fuerzas que podría ser la Alianza, también toman esta bandera? Sí, en realidad no es que unen toma esta bandera, sino que lo cierto
es que venimos con muchos hechos de corrupción durante toda la década kirchnerista y yo creo que, vuelvo a esto, yo creo que la sociedad también empieza a ver como la corrupción que es algo concreto. Lo que pasó con el ferrocarril Sarmiento, con la tragedia de Once, no es menor. Hay hechos de corrupción que llevaron a que un tren chocara y que murieran 55 personas. Esto es muy fuerte. Y es muy fuerte en términos de ver cómo que haya un funcionario que se haya quedado plata guardada o que no haya hecho los controles que correspondían o que haya negociado determinado nivel de impunidad, termina con la muerte de personas. Entonces, cuando leemos que la corrupción mata, efectivamente la corrupción mata. Ante esto, nosotros, la verdad, desde la coalición cívica hace años que venimos luchando contra la corrupción, no solamente presentando las denuncias, sino haciendo investigaciones. ¿Por qué? Porque es una obligación. Muchas veces nos dicen, ¿ustedes por qué denuncian? Porque es una obligación. Cuando uno está en la función pública y tiene conocimiento de hechos de corrupción, tiene que denunciarlo. Después la justicia determina si avanza o no en esa investigación, pero la obligación inicial es nuestro deber como funcionarios. Entonces, esta lucha de hace tantos años, la verdad que lo tomamos muy bien de que otras fuerzas políticas empiecen a comprender la importancia de luchar contra la corrupción, porque es verdad, es uno de los inicios de los males después de todo el resto de la política pública. Claro. Cuando es verdad que muchos dicen, bueno, si no hay corrupción, tampoco me garantiza que haya buena administración, pero lo cierto es que si no hay corrupción, vos tenés despejado un camino enorme para gestionar como realmente corresponde y que llegue los recursos a la gente. Claro, es más transparente. Y vamos a hablar, el título de este programa tiene una pregunta que te la digo, y es si la corrupción es la madre de la pobreza. Sí, la corrupción es la madre de la pobreza, sumada a otras cosas, pero es un punto muy importante. Mira, nosotros siempre damos un informe que se acompañó con una denuncia hace muy poco tiempo, que era sobre cómo el manejo discrecional de los recursos de los planes federales, digamos, la plata destinada a los planes federales de vivienda, estamos hablando de viviendas para los sectores más vulnerables de nuestro país, era distribuida discrecionalmente a las provincias según el rol o el color político que tuviera esa provincia. Es decir, si sos amiga del gobierno, yo te mando plata. Si vos no sos amiga del gobierno, no te mando plata. Entonces, ¿qué ocurría? Nosotros vimos que en esta década, la década del kirchnerista, la verdad que aumentó casi, pasamos de 2,5 millones de personas en situación de falta de vivienda, déficit habitacional, a casi 3,3 millones de personas. De personas. Entonces, ¿qué significa esto? Que vos tuviste una gran cantidad de recursos que no fueron distribuidos correctamente, que hubo niveles de corrupción en el sentido de que yo no me basé en si efectivamente hay mayor déficit habitacional, si efectivamente hay mayor pobreza, sino en si una persona es amiga o no es amiga mía en el gobierno, para yo destinar los recursos. Entonces, ¿qué significa esto? Que hubo muchísimas familias que están esperando una vivienda y por vivir en determinada provincia, por vivir en la provincia de Santa Fe, que no es amiga del gobierno, por vivir en la provincia de Corrientes o por vivir en la provincia de Córdoba, no recibe recursos. Entonces, estas son las cosas que uno empieza a ver cuando empieza a observar y investigar en qué situación están los recursos del Estado destinados para resolver los problemas de pobreza o de calidad de vida de los ciudadanos en Argentina. ¿Y ahí hicieron una denuncia también? Esa denuncia estuvo presentada, dio lugar el fiscal para la investigación y hoy lo están investigando qué pasó con esa plata, porque fíjate, nosotros vimos ejemplos terribles como cuando hay cambio de gobierno, por ejemplo en la provincia de Catamarca, el año 2008 que fue la crisis del campo, según la posición que tuvieron los gobernadores, muchos gobernadores que eran kirchneristas dejaron de apoyar al gobierno y esos gobernadores fueron claramente perjudicados en esa toma de decisión. En el caso de Catamarca es bastante interesante porque también se dio que cuando cambió la gobernación al gobierno, estaba Visual de Moral, cuando salió él tenía muy pocos recursos, cuando entró Corpachi, que es la nueva gobernadora, aumentaron casi en un 20-30% los recursos públicos y así lo vemos en todos los casos. Entonces es muy obvio, la verdad, y son fuentes tomadas de informes que ellos mismos publican, o sea que no es nada inventado, está todo totalmente chequeado. Y bueno, esperemos que la justicia investigue. Actúe de una vez por todas. Y también tienen otra denuncia, ¿no? Hace un mes Lilita Carrió presentó una denuncia penal con respecto al tema del INDEC, ¿no? Que no aparecen, digamos, los datos de la pobreza en la Argentina. Bueno, vos fíjate otro caso. En la Argentina no tenemos, al haber sido intervenido el INDEC,
nosotros, las estadísticas son un sistema. O sea, ¿qué significa que es un sistema? Que cuando vos modificás algo, de alguna u otra manera te empieza a afectar al resto de los números estadísticos que tenés. Cuando vos afectaste el índice de precios al consumidor, que es el IPC, que es el índice de inflación, del que todos hablamos constantemente, afectas también a cómo se mide la canasta básica, que es cómo se determina los niveles de pobreza. Es decir, si estás por arriba de esa canasta básica, si estás por arriba no sos pobre, si estás por abajo sos pobre. Es una canasta básica que lo que toma es un ejemplo de tipo de alimentación, de qué productos vos consumís. Sí. En el caso de la canasta básica total también te toman algunos servicios como la educación, etcétera, y hacen como un índice para ver más o menos si tus ingresos te alcanzan o no para cubrir esa canasta. La verdad que durante estos últimos años la canasta básica venía bastante relegada. ¿Por qué? Porque al usar un índice de precios que está por detrás de la inflación, la verdad que nos daba una canasta que era baja en nivel de ingresos. Pero fue lo peor que pasó este último semestre, es que ellos dijeron que iban a presentar el próximo índice de pobreza, que es la canasta, y no lo hicieron. Entonces, ¿qué tenés? Ahora, no solamente que no tenés el dato, o sea, no solamente que tenés un dato mal hecho, sino que ahora ni siquiera tenés un dato. ¿Qué significa en la Argentina que no tengas el dato de pobreza? Es que no sabés cuántos pobres hay. Y no saber cuántos pobres hay en un país donde se estima que hay estamos entre 12 millones de personas en situación de pobreza, 2 millones en situación de indigencia, que 4 millones son niños, que un Estado, sea cual fuera, no obtenga indicadores que le establezca cómo está parado, te lleva a no tener política pública. Es el ABC. Si yo no sé qué población tengo en una situación de vulnerabilidad, ¿qué política pública aplico? Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. ¿Bajaron las cantidades de pobres en la Argentina? ¿Subieron? No lo sé. Claro, esos planes sociales, ¿a quiénes los estoy destinando, no? Estoy destinando bien. O sea, esto está generando realmente un cambio, una movilidad social. La gente está con mejor calidad de vida. No lo sé. Y esto, nosotros por eso presentamos la denuncia, porque nos planteamos la desaparición de personas. O sea, vos estás negando que hay esa cantidad de personas en ese estado de vulnerabilidad y por lo tanto también estás negando política pública. Y esto es lo que más nos preocupa. Y es un tema moral también. Claro que es moral, es ético. Claro. ¿Cómo puede ser que el kirchnerismo hable de justicia social cuando esconde a sus pobres? Eso es una cuestión totalmente incomprensible, es perverso. O sea, yo lo que creo que acá hay perversidad, porque ¿qué les pasa a ellos? Ellos pudieron cambiar el índice de precios porque estamos hablando de una variación, o sea, puede aumentar el 3% de la inflación, el 4%, pueden tocar el Producto Bruto diciendo que aumentó un 3, un 4. Ahora, ¿cómo pasan de decir que había 2 millones de pobres a decir que había 12 millones de pobres en 6 meses? Ellos no pueden justificar de ninguna manera el nivel de inmoralidad y de perversión que han tenido durante todos estos años de negar estos niveles de pobreza en la Argentina. Entonces, esto es lo más terrible que está con el ocultamiento del índice, que no puede estar en la política pública. Y lo peor de todo, de este gobierno, es que no es algo que va a terminar ahora, que cuando se termina este gobierno, se termina el problema de los indicadores en la Argentina. No, hay que reconstruirlo, nos va a llevar muchísimo tiempo. Mucho tiempo. ¿Y qué vínculo tiene entonces la corrupción con la pobreza, no? Yo leí algunos informes donde decía, y me parece bastante interesante, que allí donde no hay pobreza, los ciudadanos son más activos, más comprometidos. Entonces, obviamente, digamos que los gobiernos se cuidan de ser corruptos. Mira, yo lo que creo es que la corrupción, cuando hay corrupción, lo que no funciona bien es el rol del Estado y no funcionan los mecanismos o los programas o las políticas que el Estado pueda llevar a cabo. Y tampoco funciona el control. Entonces, cuando vos tenés corrupción, tenés el riachuelo contaminado. Cuando vos tenés corrupción, tenés empresas que no cumplen con sus obligaciones, por ejemplo, en el cuidado del ambiental, o tenés basurales a cielo abierto. Cuando vos tenés corrupción, tenés que los planes sociales no terminan llegando a las personas que más lo necesitan. Cuando tenés corrupción, tenés que los planes federales no llegan. Entonces, ¿qué termina pasando? Que aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad son aún más vulnerables. Y lo que yo he visto
en estos años con el kirchnerismo fue que no hubo una política de terminar con la pobreza en la Argentina. Se ha manejado, hubo muchísimos recursos económicos, y se podría haber tomado esa decisión. Lamentablemente no lo hicieron porque lo que quisieron ellos fue administrar la pobreza. ¿Y cómo se administra la pobreza? Es no creando ciudadanía, sino limitando la ciudadanía. ¿En qué y de qué manera? Mira, mirando algunos cómo se ha manejado el Ministerio de Desarrollo Social en estos últimos años, sabemos que cuando ellos ingresaron, cuando Alicia Kirchner inició su proceso en el Ministerio de Desarrollo, la metodología que utilizó fue el envío de cartas. Entonces, la gente mandaba cartas al Ministerio de Desarrollo para que les recibiera o les resolviera el problema. Sí. Una cosa es cuando vos tenés una dimensión pequeña. Claro. Ahora, cuando vos tenés millones y millones de cartas, ¿cómo vos hacés del Estado para resolver eso? ¿Y qué había detrás de esa situación también? Esta cuestión casi, te diría, patriarcal, de yo no quiero resolver el problema de fondo, sino lo que quiero es que vos sepas que soy yo quien te lo estoy resolviendo. Claro. Para que vos después me agradezcas a mí, sea quien sea el nombre, que soy yo quien está resolviéndote el problema. Y si no, al puntero de turno. Y si no, a la intendencia o a la gobernación. Lo que no hay en Argentina es coordinación de políticas sociales. Claro. No se coordina absolutamente nada. Y vos tenés, en realidad, una puja de poder entre los sectores dentro de los gobiernos, que el último, el más perjudicado, digamos, el último de la cadena, es el sector, las personas con más vulnerabilidad social. Cuando vos creás ciudadanía, cuando nosotros decíamos, queremos el ingreso ciudadano para la niñez, que nosotros lo planteábamos, lo planteaba Elisa Carca, lo planteaba Rubelo Wolo, ¿qué es lo que estamos planteando? La creación de ciudadanía, la creación de pisos de igualdad, para que no tenga yo que primero depender de nadie, que me esté diciendo, bueno, yo te doy esto, pero ojo lo que haces, o mirá que si vos vas a determinada movilización, yo te voy a sacar el plan. Bueno, para que no ocurra esto, y también para que haya mayores niveles de inserción en el mercado laboral, ¿cómo y de qué manera? Cuando vos ligás un ingreso a si trabajás o no trabajás, lo que termina pasando es que vos vas a trabajar en negro para poder seguir manteniendo el ingreso. Entonces, en vez de incentivar el trabajo en blanco, incentivas el trabajo en negro. Entonces, yo creo que hay un déficit muy grande dentro del gobierno nacional en esta búsqueda, ¿no? de administrar la pobreza, pero no terminar con la pobreza. Te voy a decir también, Fernanda, que yo creo que es un tema de sociedad, ¿no? Porque, bueno, digamos que los políticos, la función pública salen también de la sociedad. ¿Y cómo ves así tanto la sociedad civil como a los medios, como, bueno, la iglesia, los empresarios también? ¿Cómo los ves con respecto a la pobreza? ¿Son conscientes? ¿Son comprometidos? ¿Quieren también cambiarla? Bueno, ahí tenés, uno cuando habla de pobreza hay que ver que entiende por pobreza, ¿no? Porque, digo, por un lado tenés la pobreza... Mirá lo que te traje acá, esto salió en el diario La Nación este fin de semana, dice los inmóviles. Sí, bueno, eso iba. Son 2 millones de pobres, de pobreza estructural, que nacieron pobres y van a morir pobres. Es muy difícil la movilidad, cambiar. A eso iba. Vos tenés diferentes tipos de pobreza. Tenés la pobreza estructural, que ya venimos hace años con familias y ya, digamos, ciclos enteros de pobreza dentro de una misma familia. Y tenés la pobreza que es móvil, ¿no? Sí. Que aumenta y baja, depende de los niveles de ingreso. En Argentina en este momento tenemos una gran cantidad de personas que están empobrecidas. ¿A qué hablo con personas empobrecidas? Son personas que han perdido su calidad de vida o ha bajado su calidad de vida. Hablo de los jubilados, que con la jubilación que tienen están peores que en el 2013. Sí. Hablo de los asalariados que cobran el salario mínimo, que tienen más plata en sus bolsillos pero pueden comprar menos que lo que compraron en el 2009. Y te hablo también de que ahora la asignación por hijo aumentó un poco, pero lo cierto es que ya venían teniendo un ingreso mucho menor que lo que había sido inicialmente. Claro. Y tenés lo de la movilidad social en el sentido yo recién te planteaba, ¿cuál es movilidad social? Y cuando yo paso de un trabajo, primero paso de no trabajar a tener un trabajo, el proceso que generalmente es un trabajo en negro para pasar a un trabajo en blanco, bueno, esta movilidad social o mejor calidad de vida en la medida que pasa el tiempo, bueno, esta movilidad social cada vez está más restringida y mucho más restringida cuando vos tenés niveles grandes de inflación. O sea, eso te genera un problema de generación de nuevos pobres que hasta el momento no existía. Y después tenés la pobreza estructural. Que la pobreza estructural, por eso es tan importante tener indicadores, por eso es tan importante tener política pública coordinada. Yo a veces noto que muchas veces se crean o se hacen políticas de cooperativas, de generación de laboral, pero con otro tipo de organización que está perfecta. Ahora, si el Estado
no genera no solamente la cooperativa, sino el mercado para que esa persona pueda efectivamente vender, que pueda efectivamente insertarse en el mercado digamos, en el comercio, la verdad que no terminás de resolver el problema de fondo. Entonces, yo creo que no hay... nosotros tenemos que involucrar todos mucho más. Eso es lo que yo digo, ¿no? Como sociedad, ¿no? Como Estoy sociedad. hablando como obviamente los diferentes actores que tienen mayor responsabilidad que otros, pero como sociedad, ¿no? Porque no puede ser que haya tanta pobreza en la Argentina, ¿no? Como sociedad nosotros tenemos, y que hay, aparte, cada vez está más concentrado también las posibilidades de, digamos, más concentrados quienes manejan el empleo, más concentrados quienes manejan la generación de industrias, de empresas, etcétera. Pero el Estado también, digamos, la coordinación en la política pública es fundamental para salir de la pobreza. La coordinación, el conocimiento, el diagnóstico real, la generación de pisos de igualdad. O sea, yo creo que la asignación universal para niñez es un paso muy importante. La educación, que realmente nosotros estemos preocupados por la educación pública. Fernanda, ¿y por qué UNEM va a cambiar todo este problema de la pobreza? ¿Por qué tenemos que creer en UNEM? Mira, en principio porque nosotros creemos en la construcción de ciudadanía. O sea, nosotros en la Argentina hay que terminar con la pobreza. Y para terminar con la pobreza, la principal de las cosas que tenemos que hacer es sí o sí dedicarnos a los pisos de igualdad como está ahora, pero hacerlos universales para todos los chicos, que no haya intermediarios, que no haya clientelismo político. Esto es un paso fundamental. La educación pública también es fundamental, pero una educación pública de calidad, que realmente responda y que pueda generar ese conocimiento igualitario para todos. Y también buscar mecanismos de generación de empleo. Pero principalmente es cambiar la concepción. O sea, la pobreza no tiene que ser digamos, simplemente un eslogan de campaña. O sea, uno tiene que tener sí o sí una política activa para terminar con la pobreza en la Argentina. Se puede, porque tenemos una tierra súper fértil, un país enorme, tenemos muchísima gente con mucha capacidad de todos estos años que entiende también la construcción de ciudadanía, y yo creo que lo vamos a poder hacer. Nuestra forma, mira, en la Argentina lamentablemente siempre se comprendió la acumulación política desde la generación de la dependencia con el otro. O sea, esta cuestión del clientelismo, y yo creo que nosotros tenemos que pensar que la acumulación política se hace desde la creación de la libertad. Cuando los seres son libres, cuando las personas son libres y tienen la posibilidad de poder elegir, es mejor para todos, y aparte porque te genera este empoderamiento de que, bueno, yo puedo, y aparte nosotros sabemos que todos pueden. Claro. Lo que pasa es que el Estado tenemos que generar los mecanismos para que sea posible. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias Amanda, a vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.